El maestro Adolfo Alvarado Belloso me ha solicitado exponer sobre la situación jurídica procesal durante estos tiempos de pandemia en la República Argentina, una de las más prolongadas del mundo. Como egresado de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, acepté el desafío, con el propósito de analizar las afectaciones que provoca a las garantías constitucionales esta situación de emergencia, en particular referidas al acceso a la justicia y al debido proceso. En nuestro país, a partir del 19 de marzo del 2020, el presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, ha decretado la cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuya denominación oficial es aislamiento social preventivo y obligatorio. Lo hizo con el consenso de la oposición política, como así también con el respaldo de los gobernadores de nuestro país. Algunos políticos propiciaban la declaración de estado de sitio para llevar a cabo la misma. Por suerte, prevaleció una postura moderada, decretando la cuarentena sin necesidad de recurrir al estado de sitio. Las consecuencias directas de la gestión de pandemia en términos de suspensión y restricción de los derechos fundamentales y libertades ha puesto de manifiesto un crecimiento exponencial de las limitaciones de derechos de los ciudadanos y, por añadidura, un crecimiento del poder punitivo del Estado. El confinamiento o el quedarse en casa ha sido la medida principal de restricción a los derechos de los ciudadanos, toda vez que implicó la prohibición de desplazamiento. No obstante, debo admitir que estas medidas han sido necesarias para proteger la salud y la vida de los argentinos, pero a la vez, por su extensión en el tiempo y algunos criterios autoritarios, en mi opinión, se afectaron los derechos a la libertad personal, la libertad de circulación, libertad de reunión, libertad religiosa, derecho a la educación, derecho al trabajo, libertad de empresa, derecho de propiedad, derecho a la salud, entre otras. La Corte Interamericana emitió la Declaración 1 del año 2020 sobre el COVID-19 y derechos humanos, donde puntualizó una serie de problemas y desafíos que surgen como consecuencia de la pandemia. En el seminario sobre restricciones y suspensión de derechos y sus consecuencias en el marco del COVID-19, el doctor Eduardo Ferrer, juez de la Corte Interamericana, señaló que la respuesta de los estados debe ser abordada desde una perspectiva de los derechos humanos, diciendo enfáticamente que las medidas de emergencia no deben servir de pretexto para abusos ni vulneraciones de derechos humanos. Además, reconoció que la Convención Americana establece la posibilidad de suspender ciertos derechos en el artículo 27, por lo que los Estados partes pueden adoptar medidas que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de tal situación, suspenda las obligaciones contraídas en la Convención Americana. No obstante, dejó aclarado que en ningún supuesto estas disposiciones pueden ser incompatibles con otras obligaciones que impone el derecho internacional y no pueden ser discriminatorias. A su vez, señaló que la Convención Americana limita expresamente a los Estados partes la posibilidad de suspender determinados derechos y sus garantías judiciales de protección. Recordó con énfasis que los derechos no sujetos a suspensión son el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, prohibición de esclavitud y servidumbre, principio de legalidad y retroactividad, libertad de conciencia y religión, protección de la familia, derecho al nombre, derechos del niño, a la nacionalidad y los derechos políticos. De esto se desprende que existen derechos que no podrían ser suspendidos bajo ningún concepto. Aludió en su ponencia a las opiniones consultivas 8 y 9 de 1987 sobre el habeas corpus bajo suspensión de garantías y las garantías judiciales en estado de emergencia, donde la Corte determinó que las garantías judiciales como parte del derecho al acceso a la justicia no pueden ser sujetos a esta suspensión de la misma manera que el Estado de Derecho tampoco podría serlo. En suma,
aclaró que en relación a la suspensión de garantías, la Corte admite que la Convención Americana es flexible a la hora de permitir medidas que puedan ser ajustadas a las exigencias de la situación, por lo que la juridicidad de aquellas dependerá del carácter, intensidad, profundidad, del particular contexto de emergencia, así como de la proporcionalidad y racionalidad que guarden estas medidas respecto de aquellas. En función de ello, destacó que la suspensión de garantías no debe exceder las medidas de lo estrictamente necesario y que resulta ilegal toda actuación de los poderes públicos que desborde aquellos límites. Por último, remarcó el juez de la Corte ciertos criterios que deben adoptar los Estados partes para hacer frente a esta pandemia, por lo que cualquier medida debe ser limitada en el tiempo, legal, ajustada a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales. En función de esta introducción me permito hacer una reflexión sobre algunas medidas dispuestas en nuestra provincia. En este contexto de pandemia, en nuestra provincia Santiago del Estero, se han adoptado medidas sanitarias adecuadas para evitar la propagación del coronavirus. Asimismo, se han adoptado otras medidas relativas a los trabajos esenciales, educativas, entre otras, con excelentes resultados. No obstante, debo admitirlo, también se han dictado medidas que podrían calificarse como innecesarias, desproporcionadas, irracionales y discriminatorias, que afectan al Estado de Derecho, toda vez que la concentración de poder conlleva a ello. En relación a la privación del derecho a la libertad, se han observado detenciones por haber violado la cuarentena en los términos del artículo 205 del Código Penal, referido a la propagación de una epidemia, que tiene una pena insignificante de 6 meses a 2 años de prisión, por lo que, de acuerdo a los códigos procesales, no correspondía ordenar detenciones, mucho menos justificarlas. Estas medidas han sido desproporcionales e irrazonables, que han afectado el derecho a la libertad de las personas, más aún si tenemos en cuenta que muchos de los detenidos eran adolescentes y que por imperio de la aún vigente ley 22.278 no son punibles porque el referido delito del artículo 205 no supera los 2 años de prisión. En relación a la privación de los derechos de propiedad, también se ha procedido al secuestro de vehículos, que en mi opinión tampoco era necesario, porque no son elementos constitutivos de la comisión del hecho, erigiéndose en una medida innecesaria. No obstante, admitiendo la procedencia de esta medida, la negativa de la autoridad pública a devolverlos a sus legítimos propietarios en tiempos razonables lo han convertido a esta medida en irrazonable y desproporcionada. La finalidad de la demora de la entrega, 30 o 45 días, al parecer procuró provocar un strepitus fori en la ciudadanía, prevención general, con un daño innecesario que le provoca al infractor de la medida. Esto último lo digo por cuanto en las primeras etapas de esta cuarentena estaba prohibido transitar en nuestra provincia durante los días sábados y domingos entre las 16 y 18 horas con vehículos. Posteriormente se dejó sin efecto esa prohibición de circular, o sea que se produjo la desincriminación del hecho. Por ende, al convertirse en una medida permitida, deberían de inmediato y de oficio, sin petición de parte, aplicar retroactivamente, como lo dice el artículo 2 del Código Penal, la nueva medida que desincrimina aquel hecho y ordenar la inmediata devolución de los vehículos secuestrados. Las personas que, si bien infringieron una medida de excepción por la cual deberían responder penalmente, también es cierto que las medidas de excepción dispuestas han sido modificadas, derogadas, y en consecuencia deberían dejar de producir efectos punitivos porque ha desaparecido la motivación que la sustentaba. Las sanciones punitivas tienen que ser legales, idóneas, necesarias, razonables y proporcionales, cosa que no lo han sido. Es por ello
ante la negativa a entregar el vehículo en los plazos razonables, inclusive después de haber oblado la multa, estamos en presencia de una omisión arbitraria de la autoridad pública que excede los límites que este estado de excepción admite. En relación a la privación del derecho de circulación, la negativa a dejar ingresar a nuestra provincia a santiagueños varados en los puestos camineros que venían de regreso a sus domicilios con autorización nacional para desplazarse de una provincia a otra y la no autorización para salir de nuestra provincia a personas por razones familiares, laborales o por cualquier otra razón atendible, también son medidas de la autoridad pública irrazonables y en algunos casos discriminatorias, porque existían otras medidas que podrían haberla sustituido sin ocasionar los sinsabores que produjeron aquella. Lamentablemente hemos podido ver la llegada a nuestra provincia de personas famosas que vinieron de otras provincias e ingresaron a la nuestra sin ningún problema, porque había fallecido un familiar. Aclaro que esta medida es incuestionable. Lo que está mal es la discriminación que esta actitud genera hacia los que no son famosos y que no pudieron ingresar en nuestra provincia. Como reflexión final puedo decir que nadie podría cuestionar en estos tiempos de pandemia la necesidad de adoptar medidas urgentes y de excepción, como lo han sido el aislamiento social preventivo y obligatorio, sus etapas, etc., para prevenir la propagación del virus y sus consecuencias letales que conocemos. Pero debemos admitir que en esta situación de emergencia resurgieron excesos de poder, como los casos comentados, donde la autoridad pública dictó medidas o al menos se ejecutaron en contravención a la Convención Americana, a la Constitución Nacional, a la doctrina que emerge de las opiniones consultivas 8 y 9 del año 1987 y a las recomendaciones que surgen de las declaraciones 1 del año 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es indudable que en los casos comentados se afectó el derecho al acceso a la justicia, al debido proceso, a la libertad personal, al derecho de propiedad, al derecho a la igualdad ante la ley y al derecho de circulación, porque no se ha tenido en cuenta las circunstancias particulares de cada caso que cada caso ameritaba valorar. Para concluir, la enseñanza que nos deja esta pandemia es la de revalorizar el sistema republicano de gobierno, pues cuando existe concentración de poder, retoma vigencia la célebre frase del británico Lord Acton en el siglo XIX, cuando decía: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Muchas gracias y un agradecimiento especial al maestro Adolfo Alvarado Belloso.